Buenas noches a todos y a todas quienes nos siguen hoy. Como habíamos quedado, hoy vamos a hablar de literatura, porque estuvimos el fin de semana celebrando en Medellín de una manera pues diferente la fiesta del libro. Entonces, a nuestra manera quisimos unirnos a la celebración hablando con una serie de escritores locales, ¿sí? Eh, Hablar un poco sobre su obra, pero también sobre el oficio de ser escritor, sobre cómo es publicar algo que no debe ser nada fácil, obviamente. eh, en fin, cómo es escribir, ¿cierto? Cómo empezaron. En el caso, por ejemplo, de varios de los que vamos a hablar, publicaron sus primeras novelas, ¿sí? O sus primeras publicaciones en todo caso, porque también vamos a ver, creo que es una serie de cuentos. eh, Sí, ¿qué los motivó? ¿Cómo es ese proceso? Que muchas veces uno ha escuchado que es como un parto bastante doloroso. Pues todos los que hemos escrito algo, así no sea literatura, digamos, de ficción, sino una tesis de grado o algo, sabemos lo teso que es enfrentarse a la hoja en blanco. Entonces vamos a ver qué nos cuentan un poco los escritores locales. Eh, Estoy en búsqueda, por cierto, de escritoras locales que hayan publicado y para hablar también con mujeres, porque los que conozco, los tres que conozco son hombres, entonces bacano también para equilibrar eso. Entonces, antes de mostrar a nuestro invitado, yo quiero leer una pequeña reseña que sobre él y su obra se hizo en la revista Arcadia en el momento en que se publicó su libro. Dice así, dice Adriana Cooper, una mujer bastante inteligente para escribir. Dice, quienes conocemos y hemos trabajado con él, admiramos su talento para hacer bien dos oficios, tomar fotos y escribir. A esto hay que sumar la capacidad que tiene de analizar bien una imagen, hacer un buen diseño, su gusto por la naturaleza, el respeto por los oficios manuales y su curiosidad hacia temas históricos o relacionados con la vida de hoy, como el minimalismo, el cuidado del ambiente o la vida sin esnovismos. Precisamente, este compañero yo lo conocí, primero lo conocí como soldado, eh, compartimos juntos pues el servicio militar, después lo conocí como fotógrafo, él viene de una familia de fotógrafos y pues ya después lo conocí como uno de esos egresados del Parque del Poblado y finalmente pues ya lo vi, fue metido en la literatura, trabajando en la Biblioteca Piloto y publicando este libro que se publicó hace como un año y medio. Entonces, sin más preámbulos que ese, vamos a darle la bienvenida, a ver, Esteban Duperli, ¿sí? A Esteban ya lo habíamos tenido aquí hace un par de semanas hablando del tema de el compostaje casero. ¿Lo recuerdan? Ahí está. Carvalho, ¿Qué más, Curso? ¿Cómo vas? ¿cómo vas, hermano? ¿Bien o no? Muy bien, papá, muchas gracias. No, hombre, a vos otra vez por la invitación aquí, repitiendo. ¿Me están oyendo bien? Te estamos oyendo bien. ¿Ya no estás en la finca de la otra vez o qué? Sí, sí, estoy en el mismo lugar, pues, Ah, pues, bueno, por acá se sigo en el nota, retiro, hermano. se nota diferente. ¿Cómo has estado, Esteban? Hermano, bien, pues soportando la cuarentena y vamos en el aguante. Muy raro, ¿qué? Pues aquí se siente un poquito, yo estoy en el retiro y la cuarentena del Sí. retiro es bastante estricta. Entonces, inclusive todavía hay toque queda por la noche y sí, el pico y cédula pues es estricto, en fin. Pues lo cual me paga a mí pues bien, pues porque estos son unos pueblos, en general en el oriente son pueblos con una infraestructura hospitalaria pequeña. Entonces los alcaldes se han puesto mucho las pilas, hermano, pues, para acercar los pueblos. Inclusive uno Va. no puede salir, tiene que pedir un permiso a la alcaldía, entonces pues hace 2 meses y punta que no voy a Medellín. Pero bueno, hermano, aquí vamos. Esteban, quiero empezar por confesarte que para preparar esta conversación busqué tu libro y no lo encontré. ¿Sí? Yo Aquí está. me lo leí hace que hace un año y medio y lo publicaste. Sí, Y, en diciembre del 2018. ok, hace un año y medio casi, sí. Entonces, a alguien se lo presté, entonces, por favor, entre la Bueno, audiencia, si alguien tiene mi edición del libro Dos Aguas de Esteban Duperli, devuélvamelo, ya lo pude haber leído, es cortico. O si no, hermano, entuque esta semana.
y yo feliz de que el libro esté por ahí, es decir, el destino de los libros es que los presten, Sí, eso es hermano. bacano. Eso es Feliz de bacano, leer. pero hoy hubiera querido tenerlo para retomar un poquito de cosas. Bueno, Esteban, la idea pues ya habíamos hablado con vos la otra vez de compostaje casero y es un tema completamente diferente. Es como estamos en la fiesta del libro, esta fiesta del libro de este año como tan rara obviamente, tan Yo, virtual. Entonces estaba interesado en hablar con diferentes escritores y escritoras locales eh, sobre esto, ¿cierto? Entonces, primero me gustaría que nos contaras, a ver, Esteban publicó hace un año y medio su primera novela, ¿sí? O novela corta, pues, que se llama Dos Aguas. ujú. Esteban, ¿de qué se trata Dos Aguas? Sin spoilers. Sin spoilers, bien. Dos Aguas es la historia del encuentro de dos hombres eh, que a su vez representan como dos especies de clanes y ambos hombres vienen huyendo del desarraigo, es decir, vienen de contextos geográficos distintos, pero los dos vienen huyendo de fenómenos de desarraigo, ¿no? Eh, no es una novela histórica, pero sí es una novela que se plantea cronológicamente, más o menos como en el amanecer, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la diáspora judía de Europa, ¿no? Eh, y estos dos hombres, unos europeos y otro es un negro remero, como de las ciénagas, terminan confluyendo en el mismo lugar, que es un lugar que queda al lado del mar, que yo pues, llamo el Golfo, pero pues que es un lugar pues ficticio, y allí, a pesar, claro, son dos personas muy distintas, pero finalmente, digamos que comparten la misma historia, por decirlo de alguna manera, y en lugar de encontrar como esas similitudes que quizás los unirían y encontrar su tragedia común, en realidad lo que empiezan a hacer es a infligirse una y otra vez los mismos males de los que ambos vienen escapando, ¿no? Entonces es una suerte ahí como de paradoja de uno hacerle a alguien más lo que le Lo que hacen le a uno. hicieron a uno, Exactamente. Que es que es una un condición muy poco, humana. sí, exacto, yo te iba a decir, es muy humano y es un poco lo que nos mantiene en el círculo eterno de la venganza y eso. Exacto, pues eso es algo que a mí me han hecho y cuando me lo han hecho yo digo, pero ¿por qué? Eso se siente re mal, ¿no? Y después yo salgo y se lo hago a otra persona y soy, pero Ujú, lo que te exacto. encuentro, que lo hago y eso es una condición muy humana, pienso yo. De acuerdo. Bueno, para los que acaban de llegar, estamos hablando con Esteban Duperli, autor de la novela corta Dos Aguas, que nos está explicando un poco de qué habla. Esteban, varias cosas sobre el libro. A ver, para que la gente se sitúe un poco, es un contexto muy rural, ¿sí? Ujú, Muy de costa, sí, de costa, digamos, árida, pero también pues como la costa tropical, caliente, a veces seca, pero también húmeda como el trópico. ujú. ¿Por qué fuiste a dar allá a la hora de escribir? La novela, digamos que en general el ser humano ha estado contando las mismas historias una y otra vez y eso genera como unos canon, ¿no? Y hay un canon literario pues que a mí me gusta mucho, que es la lucha del hombre contra la naturaleza. Eso fue pues especialmente fuerte en el siglo XIX, pues ya la novela moderna ha virado a otras cosas, etcétera, etcétera. Pero a mí ese asunto del hombre contra la naturaleza eh, me parece pues todavía como muy interesante. Entonces cuando quise escribir ficción, quise, llamémoslo como unirme pues a ese canon. Y ese lugar, que es un lugar ficticio, pero que se parece mucho a otros lugares, el hecho de que no se mencione concretamente dónde queda geográficamente es intencional, pues porque el lugar es ficción, pero el lugar es, como que yo lo pensé en el Caribe, y Sí, el Caribe americano es igual desde el Golfo de México hasta la Guayana, entonces puede ser cualquier esquina, cualquier recodo de mar en el Caribe, podría ser el Golfo. A mí me parecía que era el lugar adecuado para que unos individuos que traían ya conflicto dentro de sí pudieran estar aún muchísimo más incómodos por lo que vos decías, porque es una naturaleza, es decir, estamos acostumbrados a pensar el Caribe como en esta cosa de arena blanca y mar azul transparente, y por y supuesto lo es, hamaca, pero no lo es siempre, ¿cierto? Y nosotros tenemos esa cosa como de agencia de viajes. Eh, el sol y Caribe es un playa. territorio, el Caribe es un territorio hostil, es un territorio que en invierno no es para nada Ujú. agradable. Entonces este asunto de dos choques culturales y como de dos clanes que se están enfrentando, por decirlo de alguna manera,
en un ecosistema que podía ser realmente, que podía realmente ponerse en contra de ellos y que les podía hacer la vida mucho más difícil. Entonces me parecía que le aumentaba como el drama a esta historia que yo pensé pues que era como lo suficientemente poderosa para contar una historia, una novela. Y pues ese es un ecosistema al que yo he estado ligado física y espiritualmente, si se puede decir, por años, que conozco bien o creo conocer bien, entonces también me permitía como poder escribir con soltura y fluidez Ujú. sobre ese lugar. Sí, Esteban, porque precisamente una de las cosas que maravillan en la lectura de tu libro es la, la, la descripción minuciosa de ciertas cosas, ¿cierto? De ciertos oficios. Sí, Uno de los protagonistas tenía como una especie de taller, el sí, otro es un pescador, ujú. ¿cierto? Y entras en esa descripción. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿investigaste para la escritura o eran cosas que ya habías aprendido y aprovechaste la ocasión para regarlas en el libro? Es una sumatoria de factores, nada en el libro es real, todo es ficción, pero pues, la ficción se nutre de la vida real. Y los personajes en el libro se parecen mucho a personajes que yo he conocido, personajes de mi familia, ¿no? Esta cosa como de estos hombres que tienen un taller y que hacen mecánica y que lo arreglan todo. Y eso es muy de mi familia paterna, ¿no? Así fue mi bisabuelo y así fue mi abuelo y así es mi papá. Y entonces yo como que crecí muy rodado de esas cosas y yo encuentro que hay una estética, o al menos yo miro ahí hay una estética que me gusta muchísimo, que me gusta exaltar, a la que me gusta hacerle un homenaje pues también, pero que también ofrece como unos matices de verosimilitud a la hora de crear unos personajes, ¿cierto? Y el Boga también, digamos que obedece como al molde, al modelo, al cascarón, también de una persona que yo conocí, que fue también pues muy importante para mi familia y que era un tipo muy similar a lo que yo cuento pues del Boga, era un tipo que había nacido como en las ciénagas y era este negro grande, fuerte, robusto, que conoce los elementos, que domina los elementos y que ha estado pues toda su vida como en ese ecosistema. Pero la historia no es la de él, digamos como esta historia que yo le monto como de desarraigo, eh, no es la de él, de esta persona que yo conocí, pero sí fue la historia de muchos De muchas habitantes personas. de estas regiones y ahí sí hubo un poco de investigación, digamos como del el problema del desarraigo de la tierra en Colombia, pues eso lo investigué, eh, pues no nos vamos a poner pesados, pero pues eso se origina en una ley de 1936, que es la ley de baldíos, que supuestamente era una ley para que los campesinos pudieran tener tierra y como todo en este país eso se volteó para el otro lado y eso se convirtió en la manera en que los gamonales de pueblo se pudieron volver terratenientes y empiezan a surgir como esta especie como de Ujú. príncipes agrarios y gente que había vivido por mucho tiempo en la tierra la expulsaban que porque eso era un baldío y no había cómo defenderlo y esto digamos que sí tiene pues como una raíz verosímil en lo que es la historia de Colombia, la lucha por la tierra, pues eso, Sí, digamos con la eso sí. eterna. Y que nuevamente, seguramente no es únicamente en Colombia. Yo Debe ser el estoy, mismo problema en todo el Caribe, como lo decías ahora, y en toda Sudamérica. sí, ve, yo estoy, precisamente estoy leyendo en estos días, he estado leyendo mucho a Juan Rulfo, que es mexicanísimo, ¿no? Y eso es como leer Colombia. Yo creo Es lo que mismo. sí, Latinoamérica, especialmente esta Latinoamérica del ámbito del Caribe, pues eso ya lo decía García Márquez desde hace mucho tiempo, es casi como una unidad geográfica, política, Ujú. mental, intelectual, Cultural, sí, sí. sociológica, en donde pasa lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Entonces, claro, esta historia podría funcionar perfectamente, qué sé yo, en Nicaragua, Sí, en, claro, en Guatemala, en Salvador, es en lo mismo. Venezuela, exacto. Esteban, aquí nos recalca Andrea Díaz, a quien saludamos, que también es muy rico la descripción en términos de lo botánico. Sí, también entras bastante en eso. Nuevamente, ¿es algo que ya sabías y te gustaba mucho, entonces habías investigado o aprovechaste la ocasión para investigar más o nuevamente es una combinación? Sí, pues yo he sido un poquito como ñoño de esto, pues como que me gusta saber los nombres de los árboles y de los pájaros. A mi mamá, por ejemplo, le gusta, entonces me lo ha enseñado. Mi papá también sabía un poco, entonces eso lo va aprendiendo a uno como en las dinámicas como de la casa.
yo también soy fotógrafo de naturaleza aficionado y salgo como de correrías fotográficas, pues, o salía, porque hace rato ya no salgo, con unos manes que son pues como ornitólogos y han sido documentalistas de vieja data, entonces también saben mucho. Que Y ya te ahí, gusta bastante el tema, pues. sí, entonces digamos como ahí en ese ir oyendo y todo, pues he aprendido cosas. Y yo sí tengo como esa arma, ¿no? Esa suerte como de gusto por la naturaleza y como de observación minuciosa de la naturaleza. Y vuelvo y te digo, era como algo que me permitía volver verosímil ese lugar que yo planteé, que se llama el Golfo, que vuelvo y digo, es un lugar pues ficticio, pero digamos como describirlo con esa minucia botánica y zoológica, pues aunque suene gracioso, creo que era lo que permitía, y al parecer eso pues funcionó, darle verosimilitud a ese espacio, o sea, que la gente sí sintiera que ese espacio, si bien no existe, sí podría existir. O, yo estaba en un Sí, lugar similar. lo hace muy verosímil. Eso. Para quienes hemos estado por ahí, digamos, en la parte más, más selvática del Caribe, sí, después por San Pacho, Triganá, yo me imaginaba ya, ¿cierto? Y además, como decía, como se llama el Golfo, pues uno se imagina el Golfo de Urabá, Mm. pero entiendo. Esteban, una última pregunta particular sobre el libro para que pasemos ya más a hablar un poco sobre el oficio. Eh, Así como en el libro hay muchísimas descripciones y es muy rico en descripciones, hay muy pocos diálogos. Sí, en general es más la descripción del personaje y los personajes son silenciosos. Sí, Sí, los dos personajes principales son dos tipos más bien callados. sí. Por qué tanta ausencia de diálogo? Eso obedece a dos cosas. Y voy a hablar primero como de la más vergonzosa, que es como la incapacidad técnica. Yo no soy Es muy muy difícil bueno, hacer diálogos. sí, hacer diálogos creíbles. De hecho, en los borradores, la novela tuvo como varios reescrituras, como es común a cualquier proceso pues, editorial, con José Ardila, que fue el editor de Angosta Editores. Al final, en el último manuscrito, borramos diálogos y yo me acuerdo que José me ponía estos letreritos que le ponen a uno en los Word. Y me decía como, esto no me lo creo. Y claro, No, eran diálogos que sonaban artificiales. Entonces, casi que los diálogos que quedaron son como los indispensables, y que se sostenían bien. Entonces, eso, digamos, no me da pues, pena decirlo, pues por incapacidad técnica hacer diálogos es complejo. Y también había una cierta, digamos, como música interna en la historia, que sí era de unos ujú. personajes más bien callados y, y, y como la naturaleza sí era un protagonista, ¿cierto? Entonces eso permitía que la novela se apoyara mucho más en las descripciones que en las acciones Sí, de hechas con, acuerdo. hechas con diálogos. Ese al mismo punto es como el punto fuerte de la novela y también es el punto débil de la novela, porque cuando a la gente le gusta precisamente es por eso, por esta cosa como envolvente de las descripciones largas, y minuciosas, y a medida, inclusive gente pues, ha utilizado como el adjetivo como cinematográfico, ¿no? Pero hay gente también a la que le ha aburrido la lectura es por eso, porque pues hay todo tipo de lector y hay lector al que pues, no le gusta eso y pues eso está bien y se topa con eso y Normal, sí. no, yo necesito que Para sean todos más hay. cosas, necesito que la gente hable. Ese es al mismo tiempo como su punto fuerte y su punto débil también. Pero yo creo que esa ausencia de diálogo genera silencios que llena precisamente la naturaleza y Sí, o sea, yo creo que está muy acorde con el contexto. Obviamente a veces uno se hubiera quedado con ganas de mayor interacción, ¿cierto? Como cuando por fin se encuentran y se sí, enfrentan los dos personajes, sí, como fue puta decirle de todo, o sea, pero también entiendo que ese silencio genera y es como un cansancio, el propio cansancio del personaje, es como el clima denso, exacto. tropical, me imagino uno como pegajoso, sudado y qué pereza ponerme a hablar, weón. Sí, pues y con José lo que mirábamos, pues siempre como que vimos, y luego pues cuando ya Santiago Angosta lo leyeron, la historia siempre iba hacia adelante, entonces digamos como desde que una historia avance, pues listo, funciona, ¿cierto? Yo en algún momento con el Boga, hablaba en estos días con una amiga, con el Boga que se plantea pues como un contexto histórico para él, como que un tipo como que venía como de los cimarrones, de estos negros palenqueros. Yo hice, pues compré ahí unos libros sobre lingüística de San Basilio de Palenque, eso es una fonética muy especial. Yo en algún momento quise hacer eso, pero pues nuevamente a mí eso me superó
como técnicamente, ¿no? No lograba como que si el Boga hablara así, yo no sentía que eso de verdad fuera eh, creíble y Sí, sí. verosímil. Entonces, eso fue al final, hermano, un asunto de quitar diálogos a la lata y quedaron como los fundamentales. Vale, Esteban, pues a todos realmente recomendado el libro de Esteban, ¿sí? De Dos Aguas, lo encuentran, yo creo que yo lo compré, no sé, en la Panamericana, en la Librería Nacional tal vez, no sé ¿Sí? dónde se encuentra Esteban para quienes se antojen. En la página de Angosta, angosta.co, hay un botón que dice librerías y ahí están las librerías en Medellín y en otras ciudades. Pero que me acuerde aquí como de memoria, está pues la librería Nacional. En Medellín están como en las librerías pequeñas, es decir, en Ex Libris, en Al Pie de la Letra, ay, se me escapan justo en el Acontista. Entonces, esas librerías pues como independientes, pues, perdón si se me olvidan pues como otras, en Books, y en Bogotá también, en Bogotá están en Tornamesa, um, bueno, pero ahí en angosta.com, en el enlace, en el botón En librerías, librerías. perdón, tienda o algo así, o librería, Sí, eso, aquí ahí lo estoy aparecen viendo. con, por el listado de... Ah, Ujú. bueno, la listería es larga, la lista es larga, pues al pie de la letra, Ex Libris, el Acontista, Books, 9 tres Sí. cuartos, Librería Grámata, Acentos en Edafit, Coprudea, en la UDA, Cotidiana Librería en el Retiro, Tragaluz, Entre Líneas, Pascasia, Antimateria, Librería Nacional, El Licenciado, UPB, Tanta Tinta. Es decir, antójense, de ¿verdad? Y además es corto, pues, para quienes no les gustan como las novelas muy extensas, rápidamente uno entra y no vamos a contar pues el desenlace, pero tiene unas sorpresas bonitas y de alguna manera deja una moraleja, pues. Creo que, o sea, te hace reflexionar sobre cosas. No es una moraleja tuya intencional, pero sí te hace pensar sobre Sí, pero ese es decir, choque. yo no escribí pues una fábula, pero yo sí tenía una intención como de, ojalá que el lector pues Capte reflexione esto. sobre esto y Exacto. encuentre que hay una contradicción que él ha visto o que él o ella ha causado también o que se la han hecho, ¿no? Creo que el papel de la literatura es eso, pues llevarlo, uno poderse encarnar en persona, no, eso nunca va a poder ser y a partir de ahí como desarrollar un cierto sentido empático, puede cierto, uno nunca va a poder ser, qué sé yo, un esclavo sureño de los Estados Unidos de las plantaciones algodoneras en el siglo XIX, pero pues si uno lee una historia de emancipación y de lo que tenían que pasar estas personas, pues uno va a sentir una empatía, idealmente va a sentir una empatía por eso y a partir de eso pues desarrollar como otra serie de, como de pensamientos en torno a Ujú. cosas que quizás no funcionan bien en la humanidad, ¿no? Entonces, pues claro, no hay una intención aleccionadora, pero sí Pero sí hay. te deja pensando en eso. Sí, claro, eso sí era pues una intención mía. Bueno, Esteban, pasemos al tema ya del oficio de escritor. Vos empezaste a escribir, digamos, o a engomarte con la escritura desde cuándo y por qué. Ve, yo empecé a escribir, hermano, yo no tengo como esta historia que cuentan a veces como los escritores, como no, yo escribía de chiquito y escribía Cuando éramos cuentos. soldados, yo no me acuerdo de vos escribiendo cosas. Exactamente. Yo empecé a escribir cuando salí del colegio, yo empecé a escribir cartas, porque mis amigos más cercanos se fueron de intercambio y a mí me empezaron a hacer mucha falta y esto era todavía la época, esto era apenas como el amanecer como del internet, ¿no? Y esto era todavía la época como de las cartas. Y yo empecé a escribir cartas para amigos y para amigas y yo me di cuenta que a ellos los entretenía, que yo me entretenía mucho escribiéndolo y Y a que ellos fuera les de eso, encantaba leerte. sí, les entretenía mucho leerlos, pero era como medio ingrato, porque claro, yo escribía unas cartas como de 3 hojas y a vuelta de correo recibía media hoja. ¡Qué bacano! Ese Sí, sí, qué bacano, no, súper bien. Gracias, sigue escribiendo, un abrazo. Y es como, bueno, pues me esto fue encanta. recíproco. Y luego, pues cuando, pero esto era un asunto pues muy anecdótico, lo que pasa, pues muy esporádico, lo que pasa es que me entretenía mucho escribiéndolo. Luego, como decís vos, pues en el ejército, yo no era pues como el soldado que llevara pues un cuaderno con sus memorias. Y yo había empezado a estudiar primero publicidad y luego, de salir del servicio militar, entré a comunicación. Y uno pues en comunicación aprende a escribir, pero pues técnicamente cosas de periodismo, ¿no? Eh, Inclusive yo en la universidad fui como más audiovisual, yo era pues como este mancito que se mantenía con la cámara de video y todas estas Siempre cosas. eso, sí. Aunque mi tesis de pregrado sí fue una investigación histórica, que la UPB lo publicó en 2007 como libro, o en 2008, ya no recuerdo, que es una biografía histórica de Fidel Cano, el fundador del Espectador.
pero yo de algún modo, hermano, yo creo que a mí como que sentía como que me gustaba tanto escribir que yo no le quería como cargar a eso como mi manutención, por decirlo de alguna manera. Entonces yo empecé a escribir, a trabajar en otras cosas, en cine, empecé a trabajar en publicidad, en diseño gráfico, en animación digital, en un montón de cosas, nunca escribiendo hasta el 2013, que yo tenía una agencia de diseño y me salí de esa agencia y me quedé como vagando 4 meses y en esos meses abrí un blog y empecé a publicar como cosas en el blog, como yo como que salía por ahí por Medellín y escribía cosas y eso lo empezó a ver gente y me llamaron de una revista y después de Era la otra. moda de los blogs, Sí, la en la época moda de de los moda de blogs los fue blogs. como 2013, 2014. Sí. Y de buenas a primera, hermano, yo a la vuelta de un año estaba trabajando como periodista freelance, escribiendo para varias revistas y ahí ese Escribías para la asunto. alcaldía también. Sí, sí, yo Unos trabajé libros, por cierto, muy buenos. en el Uno sobre el 2015. río, me acuerdo, ¿cierto? Te hiciste uno sobre el río Medellín y uno sobre los Sí, jóvenes también. y te entrevisté yo para, Sí, para, para eso sí, muy también, bien, ¿no? porque aunque era un libro, pues, digamos, de literatura institucional, ¿sí? Era encarretador el tono y la descripción del viaje que hacías. Estos eran como los informes, fueron 3 libros que hice para la Secretaría de la Juventud, era como el informe final de gestión de la Secretaría de la Juventud, Ujú. y en lugar de hacer estas publicaciones que generalmente terminan siendo letra muerta, Que nadie la eh, lee. a Valeria Mejía, que era la secretaria, con su equipo se le ocurrió como hacer unos reportajes de largo aliento que dieran cuenta al mismo tiempo de lo que se había hecho, pero también desde un asunto como crítico de las cosas que seguían fallando en Medellín, que en Medellín siempre fallan las cosas. Y eso permitió que sí, que esos libros, pues, eran unos libritos como de 120 páginas, 150 páginas, circularan un montón. Entonces, mira, hermano, que fue un asunto como terminé como de buenas a primeras, metido sin habérmelo propuesto nuevamente como trabajando en escritura, pero siempre en no ficción, es decir, en periodismo, en reportajes, en crónicas, en esto. Y pues con Angosta y con José Ardila, que pues éramos más o menos amigos, ahí fue donde di el brinco pues a la ficción. Y entonces vos, digamos, en tus ratos libres y para ti mismo, no te ponías a escribir ficciones, el cuentico, la historia, no. Yo tenía por ahí Nunca lo intentabas. yo tenía por ahí unos cuenticos, pero pues muy poquitos, pues no más de 5. Y cositas por ahí, y tal vez un par de veces puse cosas ahí como en el blog, y la gente decía, esto está chévere, pero pues yo no era un escritor sistemático, pues. Sí escribía mucho pues, en esto, para revistas y para periódicos, y lo que mencionabas vos, pues lo de la Secretaría de la Juventud. Sí escribía mucho no ficción, pero ficción, pues nada, eran unos ensayitos nada más. Esteban, ¿cuándo dijiste, pucha, voy a sacar una novela? La ¿Cómo fue historia ese es, proceso, la toma de decisión y lo la que siguió historia es, después de tomar la decisión? sí, yo la he contado varias veces, siempre la cuento igual, pues porque así pasó, quienes ya la hayan habido, pues me perdonan como el chiste otra vez vuelto a contar, pero la historia es de la siguiente manera. En Angosta Editores iban a sacar iban a empezar con la colección de no ficción, que es ay, se me olvida ahora cuál es el nombre de esa colección, que es donde has publicado Estefanía Carvajal y Santiago Gamboa, es una colección negra muy bonita. Y José Ardila, quien era el editor entonces, me llamó y me dijo, como ves, estoy buscando como cosas para no ficción, yo te he leído por ahí pues en revistas, en cosas, eh, Para no ficción te buscó. para no ficción, correcto. Ya. Y entonces yo le dije como, no, hermano, José, yo como que me gano la vida haciendo eso, hermano. Yo como que quisiera ficción. Y él me dijo, pero ¿qué tenés? Entonces yo le dije, como yo tengo una novela. Y él me dijo como, mandámela. Y yo le dije como, "Pues es que no es una novela, son unos capítulos de una novela". Y él me dijo como, mandámelos. Y yo, es que son 2 capítulos. Que en realidad era un capítulo, era el primer capítulo y el primer párrafo del Del segundo segundo. capítulo. Entonces José me dijo, como bueno, mándamelo. Yo, bueno, no, dame un par de semanas para yo pulirlos y te lo mando. Entonces eso era pues para terminar el segundo capítulo. Y el man me decía, como, ¿y de qué es la novela? Y yo no era capaz de contárselo, pues porque claro, aún es esta idea como No burbujosa, sabías todavía de qué era. sí, como de cosas que uno no sabe. Pero a mí también me daba mucho susto de que cuando yo le contara eso no iba a tener gracia, porque yo era como es que son unos judíos que se van para la playa, ¿cierto? Entonces, entonces yo me sentía que yo le estaba contando el paseo de Dago García.
Y de hecho eso fue como un chiste interno que tuvimos El y mi paseo. carpeta, en el Drive, mi carpeta se llamaba El Paseo. O sea, el título Dos Aguas, eso fue ya muy al final, ¿no? Entonces así fue el asunto, entonces José leyó estos dos capítulos y me dijo que le había gustado mucho, entonces me dijo que cómo hacemos. Y yo, güey, pucha, yo, no, pues José, yo te mando mensualmente unos capítulos. Y me acuerdo que estábamos por ahí en la calle y en un cuadernito hicimos como una lista y nos dimos cuenta que iban a ser como 16 capítulos más o menos y lo separamos un poco como, como la narrativa cinematográfica, como primer acto, segundo acto y tercer acto. Y eso era como en marzo del 2017 y eso daba más o menos como que yo terminaba por allá en diciembre. Y bueno, listo, José, listo, suerte hermano. Y José después me cuenta que después se fue para la casa como a este weón no va a salir con nada. Y hermano, seguí yo, Que me imagino que sucede con otros autores. claro, y Es que yo, José, es José se fue difícil. para la casa con este weón no va a salir con nada y yo me fui para la casa con como de, Me embalé. Me fui también me no, embalé. como de, puta, esto no le va a gustar a José, pues como que pena con este man ponerlo a perder el tiempo. Y hermano, Te así fuimos sentías y inseguro. Te sí, sentías sí, inseguro sobre el... Ok. sí, yo era como de, no, José seguramente dijo esto como de, uy, que encarte con este man que me mandó esto, bueno, vamos a darle ahí como el contentillo. Y entonces al siguiente mes le mandé 2 capítulos y al que seguía le mandé 2 capítulos y así. Y hermano, en diciembre del 2017, en efecto, tuvimos el primer borrador ya listo. Y a partir de ahí, en el 2018, fueron más o menos como 6 meses largos de reescrituras. Ya, entonces, cuando ya dijiste listo y te comprometes a escribir, Sí. ¿qué pasa entonces? ¿Cómo es la vuelta? Entonces vos te decías, tengo que escribir, tengo que sentarme 6 horas diarias o salgo a pensar al parque a ver si me florece ahí si me ilumina la musa, ¿cómo es la vuelta? Y hermano, eso es. Pues yo escribí, yo estaba trabajando todavía, yo estaba trabajando en la biblioteca pública piloto, entonces yo almorzaba la lata para que me sobraran 40 minutos al mediodía y entonces escribía 40 minutos y llegaba por la noche a la casa a escribir y los fines de semana y así hermano como yo armé como la novela. Lo que pasa es que yo soy, digamos que a mí el acto de sentarme en el computador a escribir, que claro, yo sí tengo unas jornadas largas de escritura, pero para mí eso es como literal, pues para mí eso es como la parte como de menos, ¿no? Para mí la parte de más es como lo que yo llamo la ensoñación, Ya, que es esto de estar como, como mirando para el techo, ¿no? para Como, adentro, exacto. organizando ideas. Yo la otra vez le oía ay, a Silva, ¿cómo es que se llama? A Santiago Silva, a Santiago Ricardo Silva, Silva, a a Ricardo Ricardo Silva, Silva. que él decía que la parte más difícil de ser escritor es explicar que estar mirando por una ventana para afuera en pijama es trabajo. Tan conveniente la explicación. Sí, entonces es como de vos qué estás haciendo y uno es ahí como cuando está con la No es que yo maquinación. soy escritor. Sí, exacto, ¿cierto? Entonces eso es como, no, ¿qué? Y claro, ahí es donde sucede como esta cosa como de lo que yo llamo la ensoñación. A mí me sucede mucho también, por ejemplo, caminando. Entonces yo salía mucho a caminar como por la ciudad. eh, y ahí como que se me ocurren como las cosas y ya luego es como la sentada al computador a escribir, que obviamente pues también, digamos que necesita pues su disciplina y necesita su tiempo y necesita sus cosas. Se padece pues a veces también un poco. Yo creo haber encontrado como el secreto de la dificultad para escribir y es que las ideas están acá y uno las tiene que pasar con la mano y Allá. en ese trayecto aquí hay mucha distancia y Se en pierde la mucha distancia información. de verdad ahí se pierde todo hermano, ¿sí o qué? Entonces o sea, el chiste es como, o sea, uno ojalá pudiera sacarlo como directamente como de la cabeza. En eso se pierde muchísimo y uno como que la tiene agarrada y la escribe y uno dice, esta vaina no funciona y suceden cosas como que uno se acuesta súper contento y escribe un par de párrafos brutales y al otro día se levanta por la mañana Y y los lee y ya le parecen horribles. a mí quién diablos me dijo que yo sabía juntar letras, pues, ¿no? O viceversa, ¿no? Tiene uno una jornada de trabajo y uno dice, no, esta vaina no sale, y al otro día lo lee con la cabeza más fresca y pues no estaba mal, ¿no? Funciona. O te lee el Esteban, editor y te dice, eso está buenísimo, ¿no? eso, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo es el trabajo con el editor? O sea, cuando uno escribe, uno mismo se corrige un montón, ¿cierto? Yo pues escribiendo no ficción, sino la última tesis de maestría, yo era como, y uno vuelve y se lee, y no, qué hueva, no dije nada, eso no se Sí. entiende.
Entonces, ¿cómo es el trabajo de edición, digamos, de autoedición y luego con el editor real? Sí, yo, por ejemplo, yo reescribo mucho, es decir, yo siempre estoy haciendo varias versiones. Reescribir no quiere decir que uno vuelve a arrancar desde el final, desde el principio, ni mucho menos, pues no es que uno borre todo y vuelve a arrancar, sino que uno sobre el manuscrito, pues que ya ha hecho, uno sigue y va haciendo cosas y va encontrando nuevas palabras, nuevas maneras de hacerlo, ve, aquí puede caber este personaje. Entonces yo, pues, reescribo bastante, ¿no? Pero el editor, la figura del editor o la editora, a mí me gusta mucho una definición que usa José, y es que el editor es aquella persona que defiende al escritor de sí mismo y a la novela del escritor. Porque llega uno a un punto en donde uno está tan sumergido en su historia que pierde, o me sucede a mí por lo menos, pierde completamente como los puntos de referencia. Entonces uno ya, o yo no sabía qué estaba bien, qué estaba mal, qué funcionaba, qué no funcionaba, qué se entendía, qué no se entendía. Perder la distancia con el texto, ¿cierto? Uno ya Absolutamente. no, ya, Entonces, el editor es una persona que primero está trabajando, ¿cierto? No tiene como este compromiso emocional con la cosa, entonces está trabajando y pues, no tiene que haciendo. decirte tan bonito como si fuera la novia, pues, o la mamá. Exacto. Y uno muchas veces, hermano, es como, este párrafo es tremendo, a mí me costó una tarde entera hacerlo, esto tiene que quedar, y el editor dice, no, no queda, pues, porque está muy malo, ¿sí o qué? O de Y esto ya, queda, va. esto quedan dos frases. Y yo creo que uno, pues como escritor, se tiene que poner en las manos de un editor y uno de editora. Eso es una relación muy como de confianza, como de salto al vacío, de que esta persona es la que sabe llevar pues bien el manuscrito hacia el mejor lugar. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que en Dos Aguas, lo que hoy en día es el capítulo 2 y 3 en realidad era el capítulo 2 3 y 4. Entonces lo que hicimos fue Nos com- fundirlo, entonces ahí se fue pues una gran parte. Y eso es, hermano, sin, y, pues, y eso no pega duro en la vanidad. pues yo no sabría O, decir por alguien más. Por mí, lo que yo te digo, yo como que me entrego al editor o a la editora siempre con no llevarme esos puntos. Obviamente, pues uno dice, no, a mí me parece que esto debería ir. Pues, por ejemplo, cuando el primer manuscrito, yo me acuerdo que José, lo que hoy en día es el epílogo, José me dijo, eso no funciona. Yo le dije, deja, yo vuelvo y lo trabajo y lo ponemos como un epílogo y ya luego sí, ¿no? Pero por ejemplo, el capítulo final, porque la novela es como llegas al capítulo final y luego tiene un epílogo, ¿no? El capítulo final era mucho más extenso y José me dijo, no, esto se acaba acá, esto otro es carreta, ¿no? carreta, Y yo tenía, por ejemplo, yo tenía una tendencia y era como a explicar como las metáforas, porque era como de, esto a lo mejor no se entiende. Tengo que explicando el explicar. chiste, sí. Entonces era como un mago, imagínate un mago que hace un truco, y Y bueno, se ya lo les voy a explicar explica. cómo fue que lo hice, ¿no? Entonces eso le quitaba como toda la magia, Y el pues. editor te hizo dar cuenta de ese tipo de cosas. Absolutamente, hermano. Entonces Esteban, yo sí me pongo como muy en manos de una persona que está mirando como el manuscrito y luego pues lo leyeron otras personas, lo leyó en Angosto, lo leyó Alexandra, lo leyó Héctor, que también hicieron eh, sus observaciones, apreciaciones, sí. eh, cosas que a uno se le van, etcétera, etcétera. Y entre todos, digamos que uno consigue como darle lustre al manuscrito o llevarlo al mejor punto que puede estar en ese momento, ¿no? Pues porque las novelas también sale como la Mm. mejor novela posible en ese momento. Sí, también me imagino que para un escritor debutante da mucha confianza tener un editor, digamos, que tenga experiencia y que sepa cómo es. Sí, con José, pues yo a José lo conocía, habíamos estado por ahí juntos como en proyectos de escritura, yo lo conocía como se dice por ahí como de la calle, pues éramos como medio amigos y todo, y yo sabía que él tenía muy buen ojo, hermano, como para editar, y por detrás, como te digo, pues también estaba Alexandra y estaba Héctor, o sea, yo sabía como que el manuscrito no se iba a ir pues como descachado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hermano, eso es, vuelvo y digo, eso es como ponerse en confianza. Yo no sé si alguna vez yo me enfrentaré pues a una relación conflictiva con un editor o editora, ojalá que no. En Eh, este caso no fue. sí, pero yo sí creo, hermano, que uno, o sea, si no, entonces uno se autopublica y se acabó el problema y le pregunta a una persona que siempre le dice a uno que todo está bien y listo, mi manuscrito está genial. Pero pues en eso no consiste. Yo siempre vi que el manuscrito crecía y que se hacía mejor y que iba hacia un lugar mejor. Entonces eso también me daba muchísima, muchísima confianza y pues José ya había editado varios libros, había editado La Corriente, Juliana Restrepo, había editado Cría Cuervo, que era un libro que yo había estado, inclusive había participado en el premio novela. Es decir, yo estaba, hermano, como muy tranquilo pues por ese lado, pues. No. Esteban, ¿tuviste algún momento crítico durante
perdón, o algún momento crítico durante la elaboración del texto. Sí, yo como por allá, como en octubre, pues uno escribiendo una novela, hermano, y también como con todas las cosas de la vida, yo por allá como en octubre, sí paré, me acuerdo que le dije a José, yo le dije, hermano, yo pues emocionalmente no puedo como escribir este mes, y luego cuando yo terminé el primer manuscrito, pues yo estaba trabajando en la biblioteca, yo lo terminé en diciembre, yo dije, yo no puedo terminar esto, hermano, sacándole tiempo al tiempo a los almuerzos, ¿no? Entonces recuerdo que fui a hablar con Sirley, la directora de la biblioteca, y le dije como, mira, necesito que me des 3 meses, yo era contratista, y le digo como, necesito que me contrates en abril, pero que me prometas que me contratas porque va a estar No, no me voy a complejo. dejar morir. Sí, exacto, pero que el 1 de abril me vuelves a contratar, y pues ella murió de la risa, y me dijo, pues sí, pero pues ¿por qué? Yo le dije, pues, porque estoy escribiendo una novela, y pues a mí me da como Y pena, ¿no? necesito acabarla. Exacto, y era como y esto pues todavía pues no había como una certeza que se fuera a publicar ni nada. Y pues Irley, hermano, súper generosa, me dijo como, bueno, listo, vaya, después escriba su novela. Entonces yo estuve 3 meses trabajando, pues digamos, como de tiempo completo en el manuscrito. Y claro, uno tiene unos momentos en que uno se vara, hermano, en que uno no sabe si eso sí está funcionando, si no está funcionando. Me ¿Y acuerdo que qué hice sirve como, para ese bloqueo? yo camino mucho, yo camino mucho, como que salgo a caminar, como que consumo otra clase como de arte, no quiero que suene pretencioso, pero entonces intento como ver pinturas, oír buena música, leer otros libros, y eso como que también me desbloquea, como que nutrirme como artísticamente, como de otras cosas, como que me, como que me desbloquea, sí, pues la Te palabra es como vuelve a... desbloquea, sí, Sí, como que te pone a fluir. sí, me conecta como con esta gran bolsa junguiana como del arte en la que yo creo, y la idea que me faltaba, voy y la encuentro y la saco de allá. Eh, yo me acuerdo que hice, hermano, como papelitos, como con las escenas, y los pegué de la ventana, y entonces iba moviendo papelitos como de, no, esto va para acá, y se me ocurrió otra escena, y decía, bueno, esto viene acá. Claudia Arias, que era medio vecina mía, ella veía mi ventana, y me acuerdo que luego decía como ella se preguntaba mucho como, este man, ¿qué estará haciendo con una Está ventana? planeando el robo de un banco. Sí, eso, exacto. Esto era una ventana grande, no era pues una ventana chiquita, esto era una ventana grande que Llena cada vez de iba llenando de papelitos. más de papelitos y volviéndose, y Claudia era como, "¿A este man qué le estará pasando? ¿En qué estará?". Pero sí, pues la vaina pues, como que se padece, pues, si uno lo pudiera decir. A veces, a Sean, ¿y veces cómo es? no son fáciles. Y cómo es? A ver, un texto siempre se puede mejorar toda la vida, eso es infinito, ¿cierto? ¿Cómo es el parto? ¿Sí? Como ya, no lo toco más, quedó así. O sea, si se la tomás vos o el editor te dijo, ya, no te lo presto más, ¿cómo fue? Una amiga mía dice que una novela se publica cuando el escritor y el editor están ya cansados de mandarse emails. Cuando se maman, antes de mandarse emails. Sí, más o menos. Porque esto es una cosa como de que va y viene, y el manuscrito va, el manuscrito viene, el manuscrito va, el manuscrito Hasta que uno viene. de los dos dice, ya, hágale, ya. Sí. Hermano, esa decisión la tomó José, y me dijo, bueno, listo, no, esto ya quedó. Y le dimos una última pasada, que fue una lectura que hizo Héctor Abad, y él corrigió, sobre todo pues Héctor muy generoso, lo que corrigió fue como imprecisiones y cosas de estas. Y, y ya era tiempo pues como de soltarlo, pues también pues hay un asunto, digamos, como técnico, que es que el libro necesita diagramarse, necesita producirse. Y esto era ya como final de agosto, principios de septiembre, y la idea era pues presentar el libro en diciembre, los En primeros días de diciembre. diciembre, como para coger pues como esta coyuntura pues de diciembre, comercial, etcétera. Eso también tiene pues como su maneje ahí. Entonces era un poco como de, bueno, ya el manuscrito ya sentimos que está listo, y ya lo tenemos que mandar a producir pues para que el libro pueda salir. Entonces ahí ya es como, bueno, suerte pues. Bueno, Esteban, te voy a hacer una serie de preguntas como cortas. ¿Listo? Claro. Como más fluido. Primero, ¿qué estás leyendo? En este momento estoy leyendo Juan Rulfo, precisamente acabo de terminar por la tarde la colección de cuentos del Llano en Llama, y había leído, pues la semana pasada leí Pedro Páramo, entonces estoy leyendo como Juan Rulfo, y antes de conectarme con vos busqué El Gallo de Oro, que es una suerte como de guión cinematográfico, como una escaleta cinematográfica que él escribió, entonces ando como consumiendo Juan Rulfo. Vale. ¿Estás escribiendo otra vez? Sí, estoy escribiendo, estoy trabajando en una nueva novela, voy como de la mitad para adelante del manuscrito. Qué bien. Eh, ¿Y sentís que ya lo haces mejor? Pues ¿O me eso ha cómo costado, funciona? prácticamente, a pesar de tener como tanto tiempo en la cuarentena, y de estar como en un escenario como que uno, como en estas cosas como, Ideal para escribir.
Sí, como los clichés de los escritores, como de, oh, no, está como en el campo y solo y yo no sé qué. Pues no es tan así, pues no. Entonces pensé que iba a avanzar más rápido, me ha costado, pero pues yo tengo un letrerito al frente en la pared que dice, escribir es avanzar. Entonces yo pues sí me siento, hermano, todos los días, o por la mañana, por la tarde, y aunque sea, pues saco un párrafo. Eh, yo pienso que, por ejemplo, para volver como a la pregunta que me hacías ahorita, lo de los diálogos, he tratado de que este manuscrito tenga más diálogos, es decir, superarme técnicamente, pues por decirlo de alguna manera, Ujú. y sentir si puede haber tal cosa que se llame como mi poética o algo así que yo lo pueda definir de esa manera, si he intentado que mi poética vaya más adelante, pues, ¿cierto? O sea, ya le perdiste la pena a escribir y que te lean. Parece Yo, una bobada, pero mucha gente se queda eternamente con sus cositas guardadas porque no, qué pena mostrarlo. a mí me da más pena, es como decir que yo soy escritor, yo no he podido como decir eso, además porque yo como uno cuando se gradúa de escritor, como a la primera novela, a la segunda, a la cuarta, a mí me da como más pena eso. A mí por lo regular no me da pena como que me lean, eh, pero sí me pasaba, por ejemplo, una cosa cuando salió Dos Aguas, y es que como las primeras semanas, a mí alguien me decía como, ve, compré tu libro, y yo era, pues puta, si no te gusta yo te devuelvo la plata, ¿verdad? Como que Sí, a mí me dijiste eso, qué sí, también te lo dije, sí, era como si no te gusta, de verdad, te devuelvo la plata, porque me da como mucha pena tan como que bello. alguien se gastara, porque una cosa es como vos poner algo en un blog y que la gente lo lee gratis, Gratis. o en una revista o en un periódico, pues donde van muchas plumas, y entonces pues, si lo de uno no funcionó, pues vaya y venga, ¿no? Pero esto que era como el producto dedicado, a mí me da como mucha pena. Pero en general yo soy como fresco, relativamente fresco, como para mostrar mis manuscritos. Ahora, en el proceso de escritura no se lo doy a mostrar a mucha gente porque también, pues cada quien se va llenando como de sus cosas y termina uno con 80.000 apreciaciones. Sí, ya es Entonces, demasiado. exacto, entonces como un par de personas que te revisen cosas, que lean cositas con las que puedas consultar y lógicamente pues como con el editor, ahora estoy trabajando pues con otro editor, con él también ha empezado a ver como este asunto como de retroalimentación. Esteban, recomendanos dos o tres autores, autoras locales de Colombia o de Medellín, pues si tenés. Sí, ve, a mí me gusta mucho Gloria Susana Esquivel, una gran novelista, hermano, y es poeta. Recomiendo mucho a Gloria Susana. Eh, aquí en Medellín, Lina Parra está haciendo cosas muy bacanas y Lina ganó, me parece que fue el año pasado, una de estas cosas como de la convocatoria como de la alcaldía. Ujú. Estefanía Carvajal es también muy buena. Yo no sé si ella escribe ficción, ella escribe no ficción en su libro que lo publicó en agosto, que se llama Niebla en la Yarda, es también muy buena. Y pues ya como en las grandes ligas, pues eran tres, pero voy a decir entonces cinco, ya las grandes ligas, pues está Laura Restrepo, hermano, pues que para mí es una señora escritora. Y a mí me gusta mucho también lo que hace Carolina Sanín en no ficción. Lo que hace en ficción no me gusta tanto, pero sus ensayos y sus cosas de no ficción me parece que es una intelectual supremamente sólida, entonces pues la recomiendo muchísimo. Perfecto, Esteban. No tengo más preguntas para vos. ¿Qué más quisieras contarnos sobre? A ver, digamos que hay alguien que está por ahí sentado pensando, puta, yo escribo bacano, la gente me dice que escribo bacano, a mí me gusta sentarme a escribir, pero ¿y entonces? ¿Algún consejo, alguna reflexión que quieras dejarle así al escritor en potencia? Ve, yo creo que los blogs, de verdad, o sea, la posibilidad que nos da hoy en día Internet de publicar, de mostrar las cosas, a mí me parece que eso es muy valioso. Lo que yo creo, pues, o recomiendo es que uno en Internet, pues, no debe montar cualquier cosa. Es decir, uno debe trabajar un texto bueno, no el hecho de que vaya para Internet, no quiere decir que sea un textico ahí como Que sea regular, cualquier cosa, sí. uno trabajarlo bien. Y otra cosa que pensaba yo en estos días, hermano, y es que quizás no todos, lo que pasa es que es una arrogante, pues porque yo pues publiqué, pero voy a darle la vuelta, o sea, a ver, que quizás no todos estamos destinados a ser escritores. El hecho de que nos guste escribir y nos guste la literatura no quiere decir que todos seamos escritores. Y para bajarle a eso la arrogancia, voy a explicar como con un asunto mío que me pasa, por ejemplo, en la fotografía. Yo tomo fotografía, pero yo descubrí que yo no soy tan buen fotógrafo y que mi lugar en la fotografía, más que en la toma, está en la curaduría, es decir, en mirar la obra de alguien más y en ayudarle a alguien más a que su obra fotográfica, que tiene mejor ojo y mejor talento que yo, llegue a otros lugares, ¿no? Y encontrarle como nuevos caminos.
Entonces, digamos, en ese sentido es un poco de editor, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sí. Yo no soy un mal fotógrafo, no me considero un mal fotógrafo, pero me di cuenta que mi lugar en la fotografía no es tomar fotografía. Yo creo que con la escritura pasa lo mismo, y en la escritura hay todo un asunto, lo que llaman la cadena de valor del libro, o como el ecosistema, pues, por utilizar esta gran palabrota, donde entran editores, donde entran correctores de estilo, donde entran críticos literarios, que es una cosa que nos hace falta muchísimo, ¿sí o qué? Donde entran diagramadores, todo un asunto alrededor del libro que no necesariamente alguien que le guste la literatura y que le guste escribir, no necesariamente tiene que participar como escritor, Sí, porque la sí. literatura es decir, el mundo editorial es un mundo muy cruel. El mundo editorial es ante todo recibir no. Y yo, por supuesto, lo he recibido. O sea, yo tengo una novelita publicada, ¿sí o qué? Pero yo la cantidad de nos que he recibido y los PDFs que he mandado, y me han mandado como muchas gracias por su No, gracias. colaboración, o estas cartas que se ve que llenan 2 segundos antes de enviárselo a uno y se la mandan hasta con una facha mala, son muchísimos. Es decir, el mundo editorial de muchas frustraciones, de recibir muchos no, de decir muchos no también, ¿cierto? Entonces, no necesariamente quizás todos participemos como de la escritura, que es como lo más, uno tiende a pensar que es como, qué sé yo, como lo más bacano, pero no, participar de toda la cadena del libro puede ser inclusive mucho más satisfactorio. Lo que te digo, hay grandes cosas, y los correctores de estilo que se necesitan muchísimo, los editores que se necesitan muchos, los críticos literarios, los reseñadores de libros, los libreros. Es decir, un buen librero es un buen lector y seguramente también es un buen escritor, ¿cierto? Entonces, digamos que Hay yo muchas. también Sí, sí. invitaría como a pensar eso, o sea, como si hay alguien ahí que está batallando con sus textos y, madre, no pasa nada con estos textos, ¿por qué será? Entonces, de pronto su lugar puede estar editor, por ejemplo, o puede estar siendo un corrector de estilo o una correctora de estilo. Pero pues, de verdad, pues no, Vale. yo sé que puede sonar como un poquito arrogante, pues en la medida, ah, No, claro, yo entiendo. como este man ya publicó, lo puede decir, no, pero no es eso, A mí me pues. pasó lo mismo con el fútbol. Entendí que mi lugar no estaba en la cancha, Sí, sino en la tribuna. exacto, hermano, Est- exacto. Esteban, ¿cómo es digamos, la retribución económica cuando uno publica un libro? ¿Cómo funciona eso? No te digo que cuando estoy pidiendo que me digas cuánto te has ganado, pero ¿eso qué? ¿Eso es por libro vendido? ¿Te dan un Sí, porcentaje o cómo es eso? es un porcentaje con las editoriales hacen un esfuerzo grande y le dan a uno un asunto que llama como un adelanto, como cuando se hace como el acuerdo, y Sí. luego es un porcentaje, el escritor recibe el 10% del valor de un libro. Eh, en Colombia el mercado editorial es un mercado muy pequeño, yo recomiendo un artículo que salió en la revista Arcadia, quizás hace un par de años, escrito por Christopher Tibel, donde él hace un diagnóstico enorme del mercado editorial colombiano. Y es muy pequeño, es decir, escritores con muchos títulos encima y que son, digamos, como los que uno dice, uy, súper taquilleros. No voy a decir los nombres, pues, pero están en este artículo que yo les digo, pero son escritores a los que les editan, pues, a los que el tiraje son 3.500 ejemplares y con suerte se venden, ¿no? Digamos que esta cosa o sea, los escritores que venden por encima de 5.000 son contados con esta mano, y los escritores pues que viven de la literatura son Son con muy estos poquitos. tres, ¿no es cierto? Es muy, eso es un mercado muy pequeño, es decir, uno tiene que trabajar pues como para escribir, ¿no? Y yo creo que ese es el drama, pues no es drama, pues, pero es la condición en general de escritores y escritoras, Hay que eh, saber que así es. sí, de mi Es un edad, camino difícil. es muy difícil, pues uno siempre los ve, todos son o profesores, o son editores en medios, o trabajan en otro montón de cosas y por la noche llegan a escribir lo que García Márquez llamaba como las novelas de los hombres cansados, pues, y de las mujeres cansadas, ¿no? Que llegan a la Llega casa de mamados. por la noche, pues, eso, a 7 de la noche, hermano, después de uno de estar todo el día dándole a que se le ocurra pues como algo. Como algo. Pero pues es, Vale. digamos, así funciona el mercado colombiano y no es para uno pues tampoco ponerse a, a hacer como gran drama de eso. Así es, pues. Yo pienso Tenemos que que crear una cultura de la lectura más mayor. sí, las sociedades consumen lo que creen que es necesario. O sea, si la Exacto. sociedad pensara que Shakespeare es necesario, lo venderían en las góndolas del éxito, de verdad. Sí. Pero pues la sociedad consume lo que cree que es necesario, tenga o no dinero. Y eso no es culpa de nadie, eso no está bien mal. Es decir, Es así. que se consuma más fútbol en DirecTV no quiere decir
que sea una mejor o una peor sociedad, ¿cierto? A que se tuviera que consumir entonces como Shakespeare. Pues las sociedades consumen lo que quieren. Y por ahora el producto literario no es el más atractivo, quizás haya pues otras cosas y no necesariamente pues la lectura hace sociedades más fuertes. Yo sí pienso pues como que sería mucho mejor que fuera mucho más robusto, que un escritor o una escritora pudiera vivir únicamente como de su oficio, pero pues quizás es algo que eventualmente conquistaremos, pero pues Algún por día ahora pasará. la paga es poca. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, hermano, por este rato que nos sacaste. Hermano, A todo el mundo, de verdad que les recomiendo que se lean Dos Aguas, muchísimas una gracias. lectura amena, cierto, entretenida, uno aprende cositas, pues, como de detalles y algunas cositas históricas. En fin, Esteban, mil gracias, hermano. Un abrazo y espero que sea muy productiva y nos estamos esperando tu segunda novela. Hermano, pues muchísimas gracias por la invitación, a toda la gente que estuvo ahí oyendo pues y atendiendo también, muchas gracias, como se decía antes, muchas gracias por reportar sintonía y pues nada, ánimo para todo el mundo con la cuarentena. Hasta luego, Dale, Esteban. mi Muchas gracias, hermano. de Carvalho. Bien. Bueno, ahí teníamos pues a Esteban Duperli. La idea es tener dos, tres, cuatro, cinco personas más, porque entonces ya nos van apareciendo un montón de ideas. Nuevamente, recomiéndenme mujeres, escritoras locales, que también nos gustaría hablar con ellas. La lista que tengo son puro manes, eh, como para que tengamos también esa perspectiva. Un saludo para todos. Muchas gracias por dedicar este ratico a vernos aquí, conversar de cosas. Y recuerden que estoy siempre abierto a que me den ideas de qué queremos hablar. Este era Daniel Carvalho. Hasta luego.